semana esta y la anterior con mucho movimiento en la provincia de Misiones, cosas que los que trabajamos en los medios de comunicación a veces no entendemos, cómo a las personas les cuesta sentarse a dialogar, a hablar, y esa falta de diálogo en muchas oportunidades perjudica a otros sectores de la comunidad. Yo hacía referencia también en la radio de que a veces esa falta de diálogo tanto perjudica a los otros sectores como por ejemplo los cortes de rutas que se fueron dando. Entendemos la preocupación de los docentes, entendemos la lucha, entendemos que hay una falta de convocatoria por parte de los que gobiernan, pero no entendemos de que la problemática de uno perjudique a tanta, pero tanta gente. En mi zona, cuando en Monte Carlo ocurre un corte de ruta de 4, 5, 6 horas, no se imaginan, se corta la mitad de la provincia, más allá de la preocupación que tienen los habitantes de una comunidad, que no saben cómo llegar, no saben cómo salir, se sienten acorralados. Entonces, esa falta de diálogo lleva a estas cuestiones, y uno no entiende cómo a esta altura de las circunstancias y tanto nos llenamos la boca hablando de democracia, que el diálogo es uno de los elementos más importantes de la democracia, no existe diálogo. Por eso hemos convocado hoy a gente que trabaja, en el primer bloque vamos a estar con ellos, a gente que trabaja en la calle, le dicen mobileros, móviles de exteriores, reporteros gráficos, gente que conoce de cerca toda esta situación. Buenas noches, ¿cómo te va, Alicia? Buenas noches, Pepe, buenas noches a la audiencia. Y decíamos, hoy vamos a armar la editorial un poco con la ayuda de nuestros colegas, compañeros de trabajo, que están en la calle, que están ahí de alguna manera también viendo el día a día y encontrándose, sobre todo en esta semana, con esas problemáticas. Y en relación un poco también a lo que decías de la protesta de los docentes y demás, hay que plantear esto, ¿no? El corte siempre termina siendo el último recurso. Y se evita el corte con el diálogo y con las respuestas, digamos, ¿no? Por supuesto. Porque si no siempre nos empujan a discutir esa modalidad de protesta y no resuelven el Claro, porque en realidad no tendríamos que estar discutiendo en este momento la modalidad de protesta, si es extrema o no. Tendríamos que en este momento estar discutiendo qué se logra a través del diálogo. Totalmente. Así que bueno, están con nosotros y ya lo presentamos, por supuesto. Presentamos a Cristina Welchen, que es periodista, ¿podemos decirte movilera del ET4 ahora? Sí, puede ser. Muchas gracias, Cristina. Y está también Marcos Otaño, que es reportero gráfico. Hace 3 años más o menos, decía, está trabajando de manera independiente, freelance. Marcos, gracias por venir. Gracias a usted por invitarme. Y también está una compañera de la casa, Alejandra Farías, que es además movilera de este medio y conductora del programa de la tarde también. Así es. Así que muchas gracias, Alejandra. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y empezamos, ¿no? Mirando un poco cómo vivieron ustedes esta semanita. Estas 2 semanas bastante complicadas y moviditas. Y uno lo vive tal vez con la misma adrenalina con la que lo viven quienes están en la calle, manifestándose o peleando por sus derechos, ¿no? En este caso, en principio, fueron los guardaparques en algún momento, después los docentes que vienen con una lucha ya desde que el inicio de clases, desde marzo, del principio de marzo, y hace una semana, desde la semana pasada, con la problemática de los yerbateros, ¿no? Una problemática que no es de ahora, sabemos que no es de ahora, pero que evidentemente los llevó a tomar medidas extremas, límites. En este caso, tomaron el ININ, fueron a protestar, a reclamar, habían ido a Buenos Aires, lo subimos con ese famoso yerbatazo, a buscar respuestas que se las dieron a media, que llegaron a la provincia si no eran tales las promesas que tuvieron. Y bueno, resolvieron en este caso ir a donde ellos, como ellos dicen, a la casa de ellos, al ININ, para ver si ahí sí encontraban las respuestas a esta problemática, ¿no? Que es querer cobrar el precio que vale la cosecha de yerba. Y en este andar cotidiano, ustedes
se encuentran con gente que asiduamente hace protestas y con gente que de pronto decidieron protestar más fuertemente, como el caso de los yerbateros, por ejemplo. De los yerbateros, claro. Nosotros por ahí sabemos de la problemática yerbatera cuando hay reunión del ININ, cuando viene algún productor, pero en este caso sí tuvimos contacto con ellos en la calle, nuevamente. Bueno, yo tuve posibilidad de cubrir en aquella época el saltorazo del 2001, así que me parece algo parecido. Uno por ahí pensaba que no iba a volver a vivir eso, pero hoy se vive otra vez y está cada vez agravándose más. Bueno, mañana con la esperanza de que exista alguna respuesta, alguna vía de solución, un camino con la presencia de la Nación y con otra vez nuevamente el compromiso del directorio del INIM de asistir a la reunión a sesionar. Así que vamos a ver, pero sí sabíamos que hasta y ahí otra vez estamos hablando del diálogo. Del diálogo nuevamente, que es fundamental. Falta de diálogo, ¿no? Pero no caer en el diálogo vacío que a veces se traen en las mesas de diálogo, ¿no? En las promesas que inconclusas o en los papeles que se firman y después no se respetan, no se cumplen. Es necesario que haya solución. ¿Y qué hace un fotógrafo por ahí, Marcos? Bueno, también hace un balance de situación de tanto político como social, ¿no es cierto? Yo coincido muchísimo con Cristina, que fue pero yo voy un poquito más allá. Cuando estuvieron los tareferos, cuando está en la CCC, cuando había semana es a ver qué le toca a la plaza hoy, porque están los docentes, Marea Blanca, que está todo una vez por semana, hace unos cuantos años. O sea, hay un montón de imágenes que nos estamos acostumbrando a ver y que son problemas, y son problemas muy graves. Los yerbateros es un eslabón que hace más ruido que el tarefero, ¿sí? Pero sigue teniendo el mismo. Yo hice una publicación donde hay quien se reparte más de la hoja, digamos, ¿no? Que está mal repartida, que al tarefero le toca el cabito y después el resto se ve, pero yo creo que hay una situación donde confluyen en la plaza unos cuantos problemas y nos estamos acostumbrando a ver una plaza que está empobrecida de problemas, ¿no? Una plaza que tendría que ser para la tranquilidad, para la paz, para el descanso, para el relax, si se quiere. Es el reflejo de lo que... y sin embargo se está reflejando esa otra realidad. Que es la disputa por el espacio público, y además pensaba también en los sectores que vienen buscando a los periodistas, porque la plaza se convirtió un poco en eso también. Claro. Muchos sectores van porque saben que ahí va a haber un periodista, digamos, ¿no? Exactamente, básicamente porque funciona la Secretaría de Prensa, digamos, que está pegada a la Casa de Gobierno, entonces se concentran varias actividades en ese lugar y por ese motivo los periodistas estamos ahí en grupo con Cristina, con Marcos, todos los días nos toca trabajar casi más que con nuestros propios compañeros de trabajo. Claro. Estamos más juntos porque todos somos de exteriores y se termina armando como una gran familia de mobileros. Creo que esta es una buena etapa, lo habíamos hablado el año pasado en el Día del Periodista cuando reflexionábamos sobre la nueva forma de trabajar. Acá no hay, como antes había, una pelea por la primicia, sino que se trabaja en equipo, no importa si es de otro medio. Hay obviamente que cuestiones particulares de cada medio, que le trata cada medio, pero cuando son noticias de importancia social, trabajamos todos en equipo, porque hay veces que, por ejemplo, hoy nos pasaba que teníamos que estar ocupados de el conflicto de los yerbateros y a su vez recibiendo la marcha de los docentes, y en algunos casos hay más de un móvil en un medio, pero hay medios más chicos que tienen solamente uno, digamos. Entonces te tenés que dividir y constantemente se está uno pasando la información. Mirá, acá está tranquilo, quédate cubriendo la marcha de los docentes, pásame datos, cómo está allá. Esa es la situación. Como dice Cristina y también Marcos, también me voy a quedar en eso porque es algo que nos toca vivir siempre. Yo creo que uno, desde el móvil de exteriores, yo siempre abrazo eso del móvil de exteriores, creo que es mi primer amor, digamos, dentro del periodismo. Te estaba por preguntar eso, digamos, porque vos
cumplís a la mañana una tarea y a la tarde en estudio. Y soy locutora en realidad. Sí, claro. Soy locutora en realidad y me ha tocado, desde que estoy en el móvil de exteriores, lo único que siempre pido es que nunca me saquen del móvil. El resto de las tareas para mí va y viene. Van y vienen, de hecho por ahí tanto no me gusta la conducción, pero lo hago, también me gusta, comparto con mis compañeros, pero para mí el móvil de exteriores me hace vivir la realidad desde otro punto de vista, como decía Cristina, la euforia que te da y la bronca que te da porque vos te volvés parte de la noticia. Estar todos los días a la mañana con los yerbateros, ya venís escuchando la problemática hace mucho tiempo a través de entrevistas telefónicas, a través de que, bueno, cuando vienen ellos a hacer algún trámite al Ministerio del Agro, que ya vienen advirtiendo la situación de lo que se puede venir. Y cuando termina pasando, vos decís, lo vivís con tanta euforia y con la misma bronca que ellos. ¿Por qué? Porque vas todos los días y es todos los días lo mismo, no hay una respuesta, faltan los directores y vos decís, ¿qué les pasa? ¿Por qué no aparecen? Y lo mismo pasa con los docentes. Hoy hablábamos, porque recordemos que la marcha de los docentes confluyó también con varios sectores, estaba ATE, CTA, estaba la CCC incluso, todos apoyando desde su punto de vista, más que nada por la afección que tienen los chicos, que no nos tenemos que olvidar de eso, los chicos son los principales, y aún así, mientras el gobierno se empodera que los chicos son los primeros y que están abiertos al diálogo, evidentemente acá el diálogo, como decías Pepe, es algo fundamental que no se está respetando. Y vos decís, se cesa en la calle por cuestiones laborales, porque no se le paga en término los contratos paupérrimos de 3.000 pesos mensuales. ¿Por qué se dan las marchas todas las semanas? Falta de diálogo y acuerdo. Todos los jueves tenemos, como decía Marcos, a los jubilados docentes reclamando una deuda que viene del 2006. ¿Por qué se da? Por falta de diálogo y no hay acuerdo. Y así sucesivamente, todas las semanas tenemos algún sector que no tiene diálogo. Entonces, evidentemente, ese es el problema. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Para qué están si no pueden hablar? ¿Y ustedes tienen posibilidad de acercarse también a las autoridades, sí, hacer de nexo en algunas oportunidades? Nos acercamos ahí, en este caso, por ejemplo, en el conflicto yerbatero, tenemos mucha cercanía con el ministro del Agro, por ejemplo, sí, que es una persona que desde que asumió, la verdad, tiene un contacto muy fluido con la prensa. Va a estar esta noche acá, sí, con nosotros. Tiene muy fluido con la prensa. Y es una persona que estuvo siempre tratando de mediar, pero la solución en este caso no está en manos de Garay, ni el Ministerio del Agro. Pero existen funcionarios a los cuales nunca le vemos la cara, por ejemplo, a la ministra de Ecología. Con el problema de los guardaparques jamás le vimos la cara a la ministra de Ecología. Y el día que la vimos y le consultamos salió corriendo. Salió corriendo. Es una funcionaria que no se pone al frente de nada. Explicar, porque uno va a buscar la voz, como periodista va a buscar la voz. Tengo la voz de quien reclama, necesito la voz de a quién le reclaman, quién es el responsable de contestar. Y hay algunos funcionarios que sí contestan y otros que no. En este caso, por ejemplo, la de Ecología es una persona que nunca contesta. ¿Hay protestas que les llegan más que otras? Sí, hay protestas que llegan mucho. Sí, sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Y la yerbatera veo que... La yerbatera llega, porque nosotros después, mientras esperamos que terminen una reunión o que hagan una declaración, nosotros somos personas, nos sentamos y dialogamos. Como personas con los yerbateros, con el tarefero, y te cuentan la problemática que nosotras, por ejemplo, nosotras dos de Ciudad, estamos lejos de ver lo que ellos pasan el día a día. El día a día de levantarse de madrugada, de la cosecha, de tener que pagar a sus empleados, de no tener, algunos nos contaban que ahora los tareferos ya no le piden más que le paguen, sino que le piden por lo menos que le consiga comida. Y es la verdad, ver chicos que te dicen que han tarefeado desde los 5, de los 6 años, porque en eso nos toca hablar de claro, frente a frente, y son problemáticas que te llegan mucho. Te llegan porque ¿para vos, Marcos? Bueno, ¿qué pasa? No, sí, la protesta tarefera fue muy brava por ese sentido, digamos, ¿no? Socialmente esa gente, la precariedad de su vida. Yo he hecho una nota a María donde por ejemplo me contaba que parió en el Yerbar, por ejemplo, ¿sí? Donde los chicos empiezan a trabajar muy temprano, de edad, para, o sea,
van a tarifear y después o es la escuela o es la tarifa de última. Claro. Entonces eso duele, y duele que se arreglen económicamente. Por ejemplo, lo que pedían los tariferos era muy poca plata para un estado provincial, digamos, ¿no? Entonces da la sensación que no hay ánimo de arreglar nada, ¿sí? Con todos estos problemas que hay, como que uno deja pagar una cuenta y cuando llega la otra cuenta, que la otra protesta, deja bien otra, y se arma una bola de nieve que no sabés qué pasa después, ¿viste? Porque es una cosa tras de la otra. Aparte una industria tan rica, ¿no? Donde los industriales, donde las marcas se quedan con tanto. Ahí está la riqueza. Quedamos con la riqueza en los industriales, en las grandes corporaciones de los yerbateros, pero el eslabón, el último eslabón es el que más sufre y paga esa riqueza. Esa costa de agua. Claro, ellos son los que están manteniendo esa riqueza. Yo creo que llegan más este tipo de protestas puntualmente porque uno se da cuenta que es gente que realmente se rompe el alma laburando por 2 mangos. Sí. Por eso por ahí a uno le llega más. Los docentes estamos acostumbrados a que cada inicio de año tengan inconvenientes, es lamentable, pero es algo más cotidiano. Lo mismo nos pasa con los jubilados, lo mismo nos pasa con la CCC y su reclamo de la emergencia, que es tan fantástico, hace falta, es necesario discutir, y distintas organizaciones sociales, por supuesto, pero digo, por ahí la temática yerbatera que vos decís, los periodistas están a full con eso, es por eso, porque creo que cada uno de nosotros ve cómo se revientan el alma, principalmente los tariferos, por 2 mangos. Se puede escuchar las historias y son las economías motores del país y de la provincia, principalmente. Es el primer eslabón, sin duda. Y escuchar de boca de los productores las distintas maniobras que hacen los grandes molineros para quedarse con su dinero, realmente es indignante. Indignante. ¿Y son conscientes del rol que tenemos los periodistas y de lo que la gente espera de nosotros cuando nos buscan, cuando vienen a contarnos y esperan que se haga visible? De cierto modo, sí. A veces por ahí esperan mucho de nosotros y nosotros somos meros intermediarios. Sí le damos la voz y la posibilidad de que se hagan escuchar y de que su reclamo llegue, pero no está en nosotros de quien el responsable se haga eco o le responda o se haga responsable de ese reclamo. Pero supongo que sí, sabemos que muchas veces recurren a nosotros para que le demos algún espacio para hacerse oír. Y está bueno eso, mientras lo podamos hacer, está bueno. Cada empresa periodística maneja una determinada política de editorial. Cuando salen todas las mañanas a la calle, ustedes van ya condicionados, no digo condicionados, pero sabiendo qué política de editorial maneja cada medio, o se encuentran de golpe con un sinnúmero de cuestiones y de elementos y tienen que comenzarlos a consultar. No, yo creo que uno ya lo tiene incorporado, digamos, o sea, uno ya con el ejercicio y con los años va incorporando. Más allá de eso, creo que a Cristina también, a mí, a Marcos, que trabaja independientemente, no hay tantas cuestiones que te limiten a hacer tu trabajo, sino al contrario, yo creo que cada vez, excepto ciertos medios por cuestiones estatales y demás, tienen que cumplir ciertas reglas. Yo creo que la mayoría de los medios fueron flexibilizando la posibilidad de mostrar la realidad tal cual es, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de esto, digamos, sacar tanto la voz del que reclama como la voz de quien es el que está recibiendo la denuncia. Por ahí está, que se da más que nada en los medios que tienen mucho de pauta publicitaria del Estado, que generalmente son gente, nuestros colegas, nuestros pares que también están en la calle y que vendrían a ser también el último eslabón, quienes sufren las consecuencias a veces de preguntar o de mostrar una imagen
o de cubrir alguna noticia. O de a lo mejor tener un pequeño rótulo o tener ya. un pequeño rótulo, y no somos nosotros. Claro. Hay que aclarar, son los grandes dueños de los medios los que nos oyen. Lo mismo Sí que nos pasa cuando vamos a ciertos sectores que queremos hacer una entrevista, por pertenecer a medios independientes u opositores, como ellos lo dicen, no nos permiten el ingreso o hacer ciertas preguntas. Ah, no, viene fulano, que no entre. Nos ha pasado. Y nos ha pasado, creo que a todos. Marco quería agregar algo. No, que estaba por darla. Sí, yo por ejemplo soy un periodista independiente, y como periodista independiente, no perteneciendo a ningún medio, a veces tengo problemas para entrar o cubrir situaciones, digamos, ¿no? Conferencias de prensa o lugares. Pero, bueno, de hecho la última vez había una conferencia en Casa de Gobierno donde entraron todos, y a mí me dijeron, no, tenés que acreditarte en el momento de la conferencia de prensa. O sea, como... Cuando a nadie le pidieron una acreditación. O sea, hay un manejo de las dos partes, en este caso del Estado, de filtrar a medios y medios que filtran información, ¿cierto? Ya sea esa política interna de cada medio, de la editorial o como quieras llamarla, también ellos dicen, bueno, esto se cubre, esto no se cubre, pero eso... Ahora, más allá de lo que decía Cristina, que uno de los pocos que hoy justamente está la noche acá con nosotros, el ministro del Agro, que es casualidad en realidad, pero que justamente decía que uno de los pocos que siempre da notas, que no se niega a hablar con los medios, ¿a qué otro se puede destacar o medio que es el único? No, hay varios. Hay varios. De igual manera, yo sí tengo que decirte, dentro de lo que es el gobierno de la renovación, toda la gestión anterior eran mucho más accesibles que los de ahora, excepto el ministro del Agro, que la verdad que no tuvimos inconvenientes nunca. Ahora, ministro de gobierno para nosotros no existe. Y de hecho nos niegan, cada vez que llaman a conferencia de prensa, llaman a 2 o 3 canales amigos, decimos nosotros, o que reciben pauta, y el resto afuera. En plenos conflictos graves, como por ejemplo el de los tariferos, que antecedió a este de los productores yerbateros, que hemos tenido discusiones serias incluso por esa cuestión, porque todos somos periodistas y toda la audiencia de cualquiera de los canales merece conocer la realidad que está pasando. No nos dejan entrar directamente, digamos. Directamente no nos informan de lo que pasa. En algunos casos no te informan, en otros casos te niegan el ingreso, digamos, directamente. No, son órdenes de arriba. Por ejemplo, ministro de gobierno. Otra persona accesible es el ministro coordinador de gabinete, Adolfo Pichek. No tenemos mayores problemas. ¿Al gobernador? Casi imposible. No, al gobernador no. El vicegobernador sí. El gobernador le maneja la agenda a su secretario de prensa, y si él quiere, que el secretario de prensa quiere que hable, habla, si no, no habla. Es así. El vicegobernador sí es accesible. El ministro... Que es otro de los más accesibles también, el vicegobernador. El ministro de Salud Pública también, no es también siempre ha respondido cada vez que necesitábamos hacerle, y quizás y siempre tiene que ver con su área. Quizás sea también una cuestión personal de cada uno, de la decisión que tomen, porque digamos, si estos ministros, que también están en lugares, el del Agro no está en un lugar muy lindo, muy agradable, muy cómodo, y tiene que salir a responder, y entonces quizás sea la decisión que tome cada uno. Sí, es la decisión, pero ahí es donde uno entra a tallar el tema del derecho a la información pública. Sí, claro. ¿Sí? ¿No es cierto? Vos podés decir, bueno, yo no tomo esta decisión, pero bueno, por algún lado tenés que dar a conocer los números o la situación o el estado de tu ministerio, digamos. Además son funcionarios públicos. Y tienen que estar informados, porque hay algunos ministros que son accesibles, pero no tienen ni idea de dónde están parados. Por ejemplo, con las cuestiones sociales, así que te imaginarás para qué ministerio voy. Claro, que no está muy enterado de lo que pasa y de la realidad. Suele pasar que hay algunos funcionarios que no saben lo que están haciendo y entonces no tienen que informar porque no tienen idea de en dónde están parados. Ahora, también hay como una política de Estado, ¿no? Porque durante los años de la renovación nos hemos acostumbrado a que no podemos acceder. Rovira es un inaccesible desde hace
ciclos. Y después fuimos como acostumbrándonos a que es muy difícil acceder al gobernador. Debiera ser tan simple como pautar una entrevista y poder hacer las preguntas como periodistas, pero eso es casi, y está tan naturalizado que no lo podemos hacer. Sí, uno se resiste, no quiere naturalizarlo. Miren, yo trabajo desde siempre en el interior, solamente vengo una vez por semana a cumplir una función acá en Posadas, y imagínense si ustedes que están ahí enfrente les cuesta conseguir ese tipo de entrevistas, que tendremos que decir nosotros que tenemos que llamar y llamar y llamar para poder entrevistar a alguien, es imposible. Sí, a veces incluso a las producciones de los programas radiales les cuesta muchísimo conseguir palabras de los funcionarios, y cuando se hablan temas importantes. Entonces, como reflexión final, hace falta algunos también diálogo con el periodismo, ¿no? Tal cual. Sí. Tal cual. Por ejemplo, pleno conflicto docente, llamás a la ministra, llamás al presidente del consejo, te morís llamando todo el día. La ministra nadie. La ministra Paralela habla. Ella habla por Facebook, por Twitter, por teléfono, como quiera. Ella habla. Contesta preguntas. Tal cual. Todo. Sí, no tiene ningún tipo de problema. Mirá, está bien. Bueno, se nos acabó el tiempo, chicos. Un gustazo, Igualmente. Nosotros en este espacio pretendemos una vez al mes convocar a los distintos sectores periodísticos de la provincia para analizar la situación actual, la situación que es noticia en ese momento y en ese tiempo, ¿no? Y hoy, justamente en estos tiempos de mucho trabajo por afuera, ¿no? Fuera del estudio, quisimos convocarlos y lo convocamos a ustedes para escuchar. Convocamos a otros colegas también que seguramente por alguna u otra razón no han podido estar. Algunos se perdieron, me parece. ¿Ah, sí? Sí. No han podido llegar. No han podido llegar. Bueno, pero les agradecemos mucho. Sí, por supuesto, les agradecemos mucho que hayan venido. Sé que a esta hora ya están cansados, que a esta hora seguramente ya están mirando tele y algunos bostezando, porque se levantan temprano y hicieron este esfuerzo, así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, y creo que es importante el aporte de debatir con colegas. Sí, vamos a crear constantemente este tipo de espacio. Muchas gracias. Hacemos pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la Escuela de Robótica de la provincia de Misiones, algo que, algunos han criticado. Ayer estuvo con las cámaras Alicia y dijo, lindo lugar, muy bien armado. Muy bien armado. Muy bien armado. Me choqueó un poco la seguridad. La seguridad. Sí, bueno. Me pareció muy pedagógico para preguntar, digamos, ¿no? Me costó un poco... Eso. Me pareció, me llamó la atención, digamos, ¿no? Me llamó la atención. Bueno, hablemos de eso. Va a estar la coordinadora de ese espacio, Flavia Morales, y también acompañada de su equipo interdisciplinario, podríamos decirle, ¿no? Está en el próximo bloque. Ya volvemos.